La idea de hoy es trabajar los textos que nos tocan por el programa, que son la teología de la sexualidad en la neurosis, creo que se llama así el texto, ¿no? Y protoinsaurocistéricas, que es el caso de ¿sí? La sexualidad en la teología de la neurosis, que está en el tomo 3, pero es un caso que está en el tomo 1 de publicaciones prepsicoanalíticas. Son los primeros textos freudianos. Textos del 1800, estos también, estos son de 1893 a 1899, o sea, ¿no? Yo señalo el año, porque no me parece un dato menor pensar el contexto en el que Freud escribió lo que escribió. ¿Sí? Pasó mucha agua bajo el puente, el mundo es otro, y hay algo de la actualidad de los textos de Freud que sigue siendo impresionante para mí. Bueno, ¿alguno leyó el texto? Bien, buenísimo. ¿Querés decir algo de qué te llamó la atención, qué te acordás, que por dónde empezarías a darlo si tuvieras que dar la clase? Si tuviera que dar la clase, leería todo lo que anoté. Digo, dale, a ver, contanos qué anotaste. Bueno, me pasó para eso. No, bueno, ya fue. ¿Qué anotaste? A ver. Puse esto de que los sucesos que están en la base de la psiconeurosis no corresponden a un tiempo actual, sino a una primera infancia. Ah, pero vos arrancaste la primera parte, te la pasaste. Hablamos mucho de lo que me pasó fue que medio vi tanto la palabra neurastenia que después yo dije, ¿qué estoy leyendo? O sea, como que me mareé con eso y después creo que... Pero bueno, sí, le di más bola a esa parte. Después bueno, esto de que el examen de las neurastenias de los enfermos permiten descubrir los factores fisiológicos pertenecientes a la vida sexual. Bueno, espera, voy a tomar de lo que vos vas diciendo algunas cosas. Para también enlazar un cachito con lo que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan que la semana pasada nos quedamos con esta idea? ¿No? Que ubicaba la causalidad, ¿sí? Y que decíamos que el primer paradigma tenía que ver con el trauma, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Ok? Acá vamos a agregar a la noción de que la causalidad del síntoma es el trauma, lo sexual. Desde el título del texto, la sexualidad en la teología de las neurosis. ¿Sí? La teología era el estudio de las causas. La causa era la X esta que habíamos ubicado acá en relación al síntoma, ¿sí? Para enlazar con lo que vimos la semana pasada. Vos decís que leíste muchas veces la palabra neurastenia y fuiste a las neuropsicosis. Sí, como que, o sea, porque lo que estoy haciendo todavía no me puede comprar las fotocopias, entonces lo que estoy haciendo es tirar de la compu e ir anotando acá como si fuera un resaltador, digamos. Pero bueno, nada, eso, como de la primera parte, digamos, no resalté y como que arranqué más y cuando me pareció como que tiraba más datos, digamos, más precisos. Lo anterior estaba como esas cosas, decía, sí, la tengo que resaltar porque si no me pongo a escribir todo. Ningún problema, pero hay algo de lo que vos no resaltaste en la primera parte que nos importa. Así que te voy a poner ahí y después me seguís contando qué anotaste cuando llegas a psiconeurosis. Te hiciste un salto. Sí, ¿no? Sí. Porque Freud en este texto va a ir buscando una primera nosografía, podríamos decir, que es, por un lado pone las neurastenias, esto que ya dice la palabra que... Sí, tengo un problema con los anteojos, lo de lejos no me sirve, no, ya se los dije, ¿no? Pero no importa, voy a hacer así, voy a bancarme no ver, es la idea. La neurastenia, ¿sí? Por un lado, y las neuropsicosis por otro. Sí, vamos a ir viendo las diferencias. Dentro de las neurastenias va a ubicar también las neurosis actuales, no, de angustia. Dije actuales y está bien lo que dije, porque estas dos las engloba en las neurosis actuales. ¿Sí? Entonces tenemos por un lado las neurosis actuales y por otro lado las neuropsicosis. ¿Sí?
Entonces es un primer esquemita para que ustedes se ordenen. Es cierto que el texto marea, va, viene, dice cosas y tira mucha información, por eso me parece que está bueno tener este esquemita. ¿Sí? Por un lado tenemos las neurosis actuales, por otro lado tenemos las neuropsicosis. Y va a ubicar acá una diferencia entre unas y otras. ¿Sí? En toda esa primera parte, que es un poco más confusa y que va dando vueltas, le va diciendo muchas cosas, pero va ubicando la diferencia primero entre las neurastenias y las neurosis de angustia. En esas primeras páginas, él va diciendo algunas cosas que me importa resaltar. ¿La neurastenia entonces es neurosis actuales? Sí. ¿A qué se refiere él cuando habla de las neurosis actuales? ¿Alguien tiene idea? No. Que no hay dos tiempos. ¿Eh? Que no hay dos tiempos porque no hay mecanismo psíquico. Va, por ahí va la cosa. Es las neurosis de las que ustedes ya trabajaron en teórico, se supone, el texto de puntualizaciones sobre las neuropsicosis de Franzak. Ahí él diferencia las neuropsicosis actuales de las con mecanismo psíquico y las sin mecanismo. Estoy muy cansada, chicos. ya me voy a conectar, pero vine de dar la otra clase y me doy mal. Estoy cómoda, me está costando enganchar. Está, y además estoy yendo al otro texto y viniendo. En el otro texto habla de las que tienen mecanismo psíquico y las sin mecanismo psíquico. Las actuales son las sin mecanismo psíquico, ¿sí? Y las de defensa son las que tienen mecanismo psíquico, ¿sí? La defensa es como el primer modo en el que él conceptualiza el mecanismo psíquico, ¿sí? ¿Se entiende? Así como muy esquemático lo que les estoy diciendo. Yo les preguntaba si ubicaban qué quería decir Freud cuando hablaba de las neurosis actuales. Me dieron una respuesta que está bien. Estas no son estas. Está bien, no puedo decirles que está mal. Las actuales no son las neuropsicosis de defensa, que son las que tienen mecanismo psíquico. Está bien lo que me contestaron. Y además dijeron algo más que va bien, que es lo que tenemos que desplegar hoy. No sé quién fue que dijo los dos tiempos. ¿Cómo fue que dijiste? Que no había dos tiempos. Que no hay dos tiempos. Bueno, está bien. Ahora, esto que suena medio chino, ahora es lo que tenemos que desplegar en esta clase, ¿sí? Entonces, está bien la respuesta. Esto no es nada de todo esto, pero siguen sin definir qué es esto, ¿no? Es lo de la descarga que queda, cuando hay un exceso de descarga va a quedar en el cuerpo, si no se pudo descargar bien. Entonces, va a generar un más en el aparato psíquico que lo va a llamar como neurosis de angustia. Sí, está bien. Vamos a darle un poquito más de precisión a lo que estás diciendo, porque hay algo muy sencillo. Cuando él dice actual, es actual. Es algo que la causalidad no está en la historia, en el pasado, en otro momento. Está en lo actual. ¿Sí? Era fácil la respuesta. ¿Por qué neurosis actuales? Porque la causalidad es actual. Por eso la llaman neurosis actuales. La actualidad tiene que ver con la actualidad del momento de la vida sexual de los pacientes, ¿sí? Entonces él va a ubicar la causalidad ligada a lo sexual en la vida sexual del momento de los pacientes. Y ahí va a ubicar esta diferencia entre la neurastenia y la neurosis de angustia. Y va a decir que la neurastenia... Sabíamos que iba a pasar. ¿Cómo? Sabíamos que iba a pasar. La neurastenia del lado del exceso y la neurosis de angustia del lado de la insuficiencia o el déficit en relación a lo sexual. ¿Sí? La neurastenia lo va a plantear como un exceso ¿sí? Del lado, por ejemplo, de la masturbación, ¿sí? Y de la neurosis de angustia lo va a ubicar como un déficit, una falta de, ¿sí? Y va a plantear lo que vamos a ubicar en este texto. Él no lo dice así, pero nosotros lo vamos a ubicar así como la primera teoría de la angustia, ¿sí? ¿Qué dice la primera teoría de la angustia? Que la libido sexual que no está correctamente descargada a través de lo que en este texto todavía
todavía Freud menciona como una sexualidad normal, ¿sí? Se va a trasponer en angustia. Es decir, la libido que no se satisface correctamente se transforma en angustia. Entonces, en estas primeras páginas tenemos un par de ideas que nos importan. Por ejemplo, la idea de la primera teoría de la angustia. Hoy puedo llegar a decirles cualquier cosa, así que estén atentos y si ustedes escuchan que digo cualquier cosa, díganmelo. En este texto también hay un hilo conductor que me parece importante seguir a Freud en esto, que él plantea, estoy en la página 260. ¿Ya firmaron todos? ¿Que llegó último? Sí. Le dice, la morfología de las neurosis, ¿saben qué es la morfología? La forma, la estructura podría ser. Exacto, la forma de presentación de los síntomas, ¿sí? Entonces dice, la morfología de las neurosis se traduce con facilidad a etiología, ¿sí? Él pasa de la morfología a la etiología, que ya sabemos que es el estudio de las causas. Y del desciframiento de la causa, se infiere, como es evidente, nuevas indicaciones terapéuticas. Entonces pasamos de la morfología a la etiología a una orientación en la praxis, ¿sí? Una orientación en relación a cómo tratar a los pacientes, ¿sí? Por eso nos importa todo esto que lo va ubicando acá. No solo por una cuestión de amor al saber, ¿sí? Que también podemos tenerla, sino que fundamentalmente porque, entre otras cosas, orienta la práctica, ¿sí? Entonces, no da lo mismo qué idea tenemos de la causalidad del síntoma. Tenemos que pensar que para esta época, a los pacientes que se presentaban con estos síntomas, se los voy a leer porque son divertidos. Son divertidos, no voy a decir. A ver, ¿a qué les suena a ustedes? Dice en la página 261. Bueno, voy a tener que soportar que queda abierta también. Dice, aquí hallamos por un lado casos en que pasa a primer plano ciertos achaques característicos de la neurastenia. Va a nombrar la fenomenología de la neurastenia. Presión intercraneana, fatiga, dispepsia, obstrucción intestinal, irritación espinal. Todos síntomas que uno podría decir, levante la mano el que nunca le pasó nada a todo esto. Puede tener todos juntos o de a uno, pero más o menos, ¿no? Mientras que en otros casos, estos signos quedan relegados y el cuadro patológico se compone de otros síntomas, todos los cuales permiten discernir un nexo con el síntoma nuclear de la angustia. ¿Sí? Estado de angustia que libre, inquietud, angustia expectativa, ataques de angustia completos, rudimentarios y suplementarios, vértigo locomotor, agorafobia, insomnia, acrecentamiento del dolor, etc. También suena, ¿no? Suena lo que hoy se nombra todo el tiempo como ataque de pánico, ¿no es cierto? Si quieren leerlo después detenidamente, pero digo, son síntomas que al día de hoy están, porque están clasificados de un modo distinto, ¿sí? Bueno, a los que él ubica como síntoma nuclear de angustia es a los que él va a nombrar las neurosis de angustia y neurastenia los anteriores, ¿sí? Yo les decía que la vuelta que le da dice que por la clínica, es decir, por lo que él va ubicando la causalidad en la escucha de los pacientes, es que él puede discernir que más allá de que para ambas lo sexual actual es la causa, en las neurastenias está al lado del exceso y en las neurosis de angustia está al lado del déficit. De ahí la primera teoría de la angustia, en la que él dice que la libido sexual insatisfecha se transpone en angustia. ¿Sí? Eso está en la página 262 al comienzo. Avanza otro poco más en su modo investigativo, tipo a los Sherlock Holmes, y dice, cuando él investiga, ¿no?, en la anamnesis, en el interrogatorio que le hace a los pacientes sobre la vida sexual, de pacientes que presentan estos síntomas o de neurastenia o de neurosis de angustia, y no encuentra
podríamos decir, ninguna cuestión anormal en su sexualidad, ¿sí? Dice, es lo que él utiliza como el diagnóstico negativo. Acá sí hablamos de genitalidad, cuando él indaga sobre la vida sexual del paciente. Estamos hablando de genitalidad. Pero acá sí, por eso es lo que él nombra como la vida sexual normal. En este punto está hablando, sí, de la vida sexual del adulto llamado normal, la genitalidad, ¿sí? El coito, para decirlo, dice llanamente. Dice que hace un empleo, un uso de diagnóstico negativo, es decir, cuando a pesar de que están presentes todos los síntomas, no haya, ¿no?, una patología, podríamos decir, o complicaciones en la vida sexual de la persona. Dice que eso a veces lo orientó a poder ubicar el diagnóstico de algunos síntomas clínicos orgánicos, como por ejemplo dice una parálisis de no sé qué. O, ¿sí?, o el poder suponer, ¿sí?, dice que una investigación más profunda le permitió ubicar que se trata de casos de psiconeurosis, ¿sí? Cuando frente a los síntomas de alguna de estas dos neurosis actuales no encuentra en la vida actual la causalidad sexual que busca, dice que hay un modo con una investigación más profunda, ¿sí?, que le permite ubicar la neuropsicosis de defensa. Y en ese caso dice que son neurosis mixtas, ¿no? Lo mixto está que hay algo de lo actual y algo de la psiconeurosis. Y dice que el camino para poder ubicar esto, la dimensión defensiva de la neurosis, la neuropsicosis, va a ser el camino del psicoanálisis que luego va a mencionar, ¿sí? Bien, después dice que no es que él dice que no hay otros factores, pero dice que el sexual es siempre el más importante y el que está siempre, ¿sí? Que se podría pensar que hay factores hereditarios, pero eso deja poco margen de maniobra al médico, ¿no? O sea, si es una cuestión hereditaria, bueno, te tocó, mala suerte, ¿no? Es decir, el médico no tiene cómo proponer un tratamiento frente a lo hereditario. O si se lo adjudica a la civilización, bueno, es la época. Respuesta que muchas veces se da, bueno, es un mal de la época. Entonces, ¿qué hacemos con el mal de la época? Ay, te perdiste, te tocó nacer acá, ya fue. Entonces él va a decir, hay factores que pueden estar también, pero el que está siempre, ningún problema, toma, para que firmes. ¿Estas son las hojas pasaron? Ah, había otra. Qué poquitos. Ok, acá hay un punto que me gusta subrayar, porque también nos viene bien para cosas que se escuchan hoy, ¿no? Dice, muchas veces los médicos adjudican los síntomas de este tipo de neurosis al surmenage, al estrés, le decimos, ¿no?, al cansancio, al exceso de trabajo, al workaholismo, digamos. ¿Y qué dice Freud? Dice, los médicos tendrán que acostumbrarse a dar al funcionamiento que sea, siempre meto la pata igual, al funcionario que se ha agotado en su oficina o al ama de casa a quien las tareas hogareñas se le han vuelto demasiado pesadas, el esclarecimiento de que no han enfermado porque intentan cumplir con sus deberes. No es que uno se enferma por trabajar mucho, de lo que fuera que trabaje. En verdad, tareas livianas para un cerebro civilizado, dice, ¿no? Tareas que podría cumplir alguien que no estuviera enfermo. Sino porque, entre tanto, han descuidado y estropeado groseramente su vida sexual. ¿Sí? Entonces dice, no es que enferman por trabajar mucho. El punto está, la causalidad está, la etiología está en la vida sexual. Es ahí a donde hay que ir a preguntar, ¿sí? Porque hay algo de la sexualidad que está perturbado y es eso lo que produce, podemos nombrarlo así, ahora, el trabajo psíquico defensivo que cansa, que agota. De a poco van a entender por qué lo voy diciendo así. No lo dice exactamente así, acá Freud, pero van a ver lo que se trata.
Adelante, toma mi cámara. Y dice, ¿no? Solo la etiología sexual nos posibilita entender todos los detalles de los historiales clínicos neurasténicos, ¿sí? Y entonces cuenta algunos casos, ¿sí?, donde en función de algunos detalles de los casos clínicos pueden entenderse el por qué. Por ejemplo, cuenta un hombre que la mujer estaba embarazada cuando la dejó y el síntoma apareció después, es decir, cuando pudo recuperar su vida sexual plena porque ya no estaba preocupado por volver a dejarla embarazada, ¿sí?, es que recuperó la salud. Cuando empezó a cuidarse de vuelta con la interrupción del acto, el corpus interruptus, como él lo nombra, vuelven los síntomas, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, él, a partir de esos detalles de la vida de los pacientes, de su sexualidad actual, como la nombra acá, es que empieza a inferir la importancia de la causalidad sexual. Perdón, por eso hasta acá dice como de mover a la persona que está diagnosticada como de, ¿cómo se lo dice? Del comercio sexual nocivo y como que adopte nuevamente la sexualidad normal, digamos. Exacto. Como si fuera una cura, digamos, a esto que... Sí, y también dice, en ese momento los médicos lo que recomendaban era internarse en los baños de aguas termales y demás. Decía, eso ya es sacar al paciente de su contexto. Es decir, interrumpe la práctica sexual en la que está en su vida cotidiana. Se mejora, está bárbaro, vuelve a la casa, vuelven todos los síntomas. Es decir, lo que entonces él propone es un método que no implique sacar a la persona de su contexto, sino que el tratamiento tiene que producir la mejoría de los síntomas en la vida, en el contexto en el que está la persona, ¿sí? Si no, bueno, viviríamos todo el viaje de puntas, no habría economía que aguante, pero nosotros tenemos síntomas. No dice escapar, dice, ¿no?, se interrumpe esa práctica sexual patológica, ¿sí?, que es la causa de la perturbación. Bueno, otro detalle que a mí me gusta tomar de este texto, que anticipa cosas que él va a ir ubicando cada vez con más precisión conceptual, página 268, dice: la necesidad sexual, una vez despierta y satisfecha durante cierto tiempo, ya no es posible imponerle silencio, sino solo desplazarla hacia otro camino, ¿sí? Es decir, una vez que la sexualidad irrumpe y encuentra cierta satisfacción, no hay modo de después desentenderse de eso. A lo sumo se puede desviar, ¿sí?, pero no silenciar. Y también otro de los detalles que acaba ubicando es la dimensión de lo compulsivo, ¿no?, del síntoma, de los síntomas. Él está en esta época tratando de formular una teoría de la sexualidad. Dice que todavía no se sabe demasiado y que parte de lo que él está haciendo es intentar llenar esa laguna, ¿no?, del entendimiento de la teoría sexual. Bueno, fui bastante rápido, pero ahora llegué a lo que vos ibas a decir de la psiconeurosis. De hecho, hasta lo tengo como medio al revés. No sé si pasa que también como que subo y bajo mucho. Capaz que arranqué por donde era el final. Que lo que te quería preguntar, me parece igual ya lo dijiste, pero que me quedó la duda, que, viste, en una parte dice que por regla general la neurastenia y la neurosis de angustia se presentan juntas, pero después en un momento vi como que estaba contradiciendo esto que decía, como que los separaba uno por cada camino. ¿Eso es que se presentan las dos juntas? Es que ubica esto, la neurosis actual puede combinar neurastenia y la neurosis de angustia. No, dice eso. Primero dice que pueden estar por separado y después dice que pueden ser mixtas. Claro. Y después dice que las neurosis actuales pueden estar por su cuenta o pueden ser el factor auxiliar del desencadenamiento de las neuropsicosis de defensa. ¿Sí? Es decir, arma un esquema que en la clínica se mezcla, ¿sí? No es que en la clínica todo es tan tajante, podríamos decir, ¿no? Entonces él intenta clasificar, pero en la clasificación dice, bueno, a veces está una, a veces está otra, a veces están juntas, puede estar la neurosis actual puede ser la causalidad auxiliar de una neuropsicosis, a lo que va a ir llegando lentamente, finalmente, es a que toda neurosis es de defensa.
Todavía no estamos ahí, pero hacia ahí va, ¿sí? Bueno, de hecho acá en la página 271 arranca por eso. Las neurosis aparecen bajo dos clases de condiciones, o de manera autónoma o a la saga de las neurosis actuales. Es esto que les decía, ¿no? Las neuropsicosis aparecen espontáneamente, solas, o a la saga de las neurosis actuales, como consecuencia de las neurosis actuales. En cuyo caso las nombra como neurosis mixtas, ¿sí? La etiología de la neurosis actual se ha convertido en la etiología auxiliar. Eso es lo que les estaba diciendo, ¿sí? Entonces ahí empieza a trabajar sobre las neuropsicosis de este supuesto comienzo espontáneo, las que empiezan espontáneamente, las de aparición espontánea, ¿no? Donde dice no se puede explicar el porqué, el ocasionamiento, qué las ocasiona. Se aparece una laguna en la explicación de por qué aparecen todos los síntomas de la neurosis. Estoy en la página 272. Dice, la etiología genuina de la psiconeurosis no se sitúa en tales ocasionamientos, permanece inasible para la anamnesis realizada de la manera habitual. Es decir, cuando Freud interroga, pregunta o hace hablar al paciente sobre su vida sexual, nada de lo que le cuenta le explica el porqué de la psiconeurosis, el porqué de la neurosis, el porqué de los síntomas. Dice, es notoria esta laguna, aparece una laguna, ¿no? Conceptual, podríamos decir, o la causalidad. Vuelve a aparecer el enigma, la pregunta por esa causa. Dice, podría uno suponer una neuropatía, es decir, una predisposición, y quedarse con eso. Bueno, tenés predisposición a esto, al pis te perdiste. Pero dicen, no me voy a quedar con eso, ¿sí? Y sigue su hipótesis y dice que no hay que olvidar, quiero ver de dónde retomar esto, dice, y cuestiona además que en la conjugación de una predisposición neuropática con unas causas ocasionadoras, sobrevenidas en el curso de la vida, pudiera constituir una etiología suficiente de la psiconeurosis. En las neurosis actuales, el ocasionamiento lo ubica en la vida actual, como les decía antes, ¿no? La ocasión que provoca la aparición de los síntomas es la sexualidad actual, ¿no? Entonces él sigue buscando ese ocasionamiento, dice que no lo encuentra, y dice entonces así, se ha ido demasiado lejos en la reconducción de los distintos destinos patológicos del individuo a las vivencias de sus antepasados, olvidando que entre la concepción y la madurez vital se extiende un largo y sustantivo trecho que es la infancia, en el que pueden adquirirse los gérmenes de una posterior afección. ¿Sí? Entonces dice, no hay que ir a buscar entonces el ocasionamiento en los antepasados. En las actuales. En las neurosis, ahora está hablando de la psicología, ahora está tratando de ubicar esta. En las neurosis actuales no, porque dice, en las neurosis actuales, en el interrogatorio, se ubica el ocasionamiento en la vida actual del paciente. Cuando no puede ubicar el ocasionamiento en la vida actual del paciente, dice, no hay que ir a buscarlo de los antepasados y decir, tenés una predisposición heredada. ¿Está bien? Hay que saber que desde la concepción, es decir, desde que se está en la panza, digamos, hasta la vida adulta, hay un largo trecho. Ese largo trecho implica el pasaje por la infancia. Y entonces ahí introduce la idea, déjenme ver, bueno, vamos a borrar todo esto. Y ahí él introduce una idea fuerte, muy fuerte en realidad, que es que en la infancia, ¿sí? ¿Cómo quiere que vamos a ponerlo acá? ¿Cómo lo dice el libro Bessiani? Pueden adquirirse los gérmenes de una posterior afección. En la infancia aparecen gérmenes.
ubicar entonces ahora la causalidad no solo en lo sexual, sino en lo sexual y en la infancia. Va por más, digamos, ¿no? No es solo que es en lo sexual, es en la infancia. Impresión, dice, gérmenes de posterior, dice esto que le decía, la infancia, en que pueden adquirirse los gérmenes de una posterior afección. Es lo que de hecho sucede en el caso de la psiconeurosis. Entonces ahí ya da toda una definición. En la psiconeurosis, entonces, la causalidad es sexual y viene de la infancia. Y también aquí, ciertamente, de manera exclusiva, en impresiones que afectan la vida sexual. No, perdón, me salté un renglón, me parecía. Su etiología eficiente está en las vivencias de infancia y también aquí, ciertamente, de manera exclusiva, en impresiones que afectan la vida sexual. Entonces, en la infancia, gérmenes de la afección futura, que dice, en la infancia son vivencias e impresiones. ¿Sí? Que es enorme decir esto, es decir, que las impresiones o las vivencias de la infancia dejan gérmenes de lo que después vendrán como las afecciones, las posteriores afecciones. Introduce la noción de la sexualidad infantil. Vuelve, estamos en 1898. En 1898, barrer con la idea de que los niños son angelitos es fuerte, ¿sí? Hoy ya para algunos sigue siendo fuerte, pero para otros es un hecho evidente, ¿sí? Hay un punto donde tenemos que tener presente que para Freud la sexualidad no es lo genital, como, ¿cómo es tu nombre? Morena. Morena, como preguntaba Morena, ¿no? Para Freud lo sexual no es exclusivamente lo genital, ¿sí? Sexualidad es todo eso que implica una satisfacción erógena corporal y arranca desde el chupeteo en el seno materno cuando el niño se alimenta y se encuentra con un plus de satisfacción en la boca, por ejemplo, ¿sí? Digo, por las dudas, ¿no? Tener presente que la noción de la sexualidad en la que está trabajando Freud no tiene nada que ver, o por lo menos no es exclusivamente lo genital, es una sexualidad que atraviesa el cuerpo entero, ¿sí? Dice, uno llega al descuidar por completo la vida sexual de los niños. Hasta donde alcanza mi experiencia, ellos son capaces de todas las operaciones sexuales psíquicas y de muchas somáticas. Somáticas es el somas del cuerpo, ¿sí? Entonces, Ahí aclara también lo que explicaba recién de que dice que las glándulas genitales exteriores y glándulas genésicas como que no constituyen todo el aparato sexual. Claro, yo lo dije más en llano, pero claro, sí. Sí. A partir de, bueno, después avanza un poquito más, 273, dice, unas vivencias sexuales de la infancia forzosamente tendrán un efecto patógeno, ¿no? Estamos en este tiempo, las vivencias o las impresiones. Pero solo en mínima medida despliegan su efecto en la época en la que se producen. Acá va a desplegar una noción que es enorme. La voy a leer, nos vamos a ir al caso Emma, que nos va a ilustrar esto con mucho más detalle, y después vamos a volver a este texto. ¿Qué hora es? Menos 10. Y terminamos y media, ¿no? Muy bien, venimos con las chapas, Pues para una cosa, yo les dije a todos los que llegaron tarde, les repito por eso que la semana que viene voy a empezar en punto porque me tengo que ir y cuarto. Ok, ¿Sí? ok. Y vamos también a trabajar 2 textos, no solo uno. ¿Sí? Hay uno por clase y yo estoy trabajando 2 por clase
porque como tenemos los viernes, tenemos 2 feriados, y como tenemos los viernes, la clase de repaso la voy a adelantar una semana, eso hace que tengamos 3 clases menos, con lo cual para llegar a ver todo el programa con ustedes, hay clases que voy a... ¿sí? A correr y a comprimir. Si ustedes pues van, leen el texto y algo no entienden o algo quieren que lo retomemos, lo traen. Traen el párrafo, traen la página, traen las preguntas, lo que ustedes quieran. Yo voy puntuando de los textos lo que me parece más importante. Como yo sé que lo más importante para ustedes en esta instancia es el parcial, cuando tengan las preguntas, ¿se acuerdan que les conté que estaban las preguntas? Por eso me importa tener la clase de repaso con más tiempo. En la clase de repaso yo voy a retomar todos los puntos que ustedes no hayan entendido, que ustedes quieren que retomemos, o que yo me dé cuenta que por ir a las chapas no desarrollé demasiado, ¿está bien? O sea, quédense tranquilos con eso. Igual yo voy tomando los puntos que me parecen más importantes. Bueno, entonces vuelvo al texto. Entonces, no están las vivencias de la infancia, forzosamente tendrán un efecto patógeno, pero solo en una mínima medida despliegan su efecto en la época en que se producen. Mucho más sustantivo es su efecto retardado, Nachträglich, que no, ¿ya alguien sabe alemán? ¿Cómo se les ayudan? Que me lo enseñaron antes y ya me olvidé. ¿Se muestra la hoja? Sí, la tengo que aprender a decir bien porque todos la decimos mal. ¿Cómo es? Nachträglich. Sí, la tengo Nachträglich. Nachträglich. Es efecto retardado. No sabe, leemos pésimo. Bueno, que solo puede sobrevivir en periodos posteriores de la maduración. Este efecto retardado arranca, como no podría ser de otro modo, en las huellas psíquicas de las vivencias sexuales infantiles que las vivencias sexuales infantiles han dejado como secuela. El intervalo entre el vivenciar estas impresiones y su reproducción, o más bien el reforzarse los impulsos libidinosos que de ellas parten, no solo el aparato somático, sino también el aparato psíquico ha experimentado una sustantiva plasmación, y por eso la injerencia de estas vivencias sexuales tempranas siguen ahora una reacción psíquica anormal, se generan formaciones psicopatológicas. Este párrafo está hipercondensado, una noción que es muy importante. Ay, que me dio mucho calor. ¿Qué página era, profe? 273. Gracias. Este párrafo 273 condensa la idea más importante de todo el texto, que es esta idea del après-coup, ¿no? ¿Cómo era? Ya me olvidé. Nachträglich. O efecto retardado para nosotros. Es más fácil. No, pero fuera de joda, cuando en el texto original aparece una palabra puesta en alemán, hay que prestar muchísima atención, porque por algo Ballesteros y todos los traductores se toman el trabajo de no traducirla, ¿sí? En general, cuando aparece una palabra que está conservada, la palabra original, es porque le están dando un valor muy importante. Quizás porque hay algo que en el idioma original, en la traducción, se pierde. Claro. ¿Sí? ¿Esto sería lo mismo que había hecho la compañía del segundo tiempo? Sí, exactamente. Acá vamos con lo del segundo tiempo. Cuando ella dice el segundo tiempo, no se entiende mucho. ¿Qué es el segundo tiempo? El efecto retardado tampoco se entiende mucho. ¿Alguno tiene alguna idea de qué es? Lo del segundo tiempo no era esto de que se necesitaba un segundo tiempo para, digamos, confirmar nuestra palabra, pero ese trauma del primer tiempo necesita la validación de un tiempo segundo para que se genere eso como un trauma. ¿O me estoy mezclando los temas? No, está bien, pero ni confirma ni... ¿Qué dijiste? Rememorar, Bueno, tenemos que pensar ese punto. Sí está bien que son dos tiempos, sí está bien que tenemos un tiempo 1 y tenemos un tiempo 2, pero está diciendo Freud en este texto que en el medio lo que hay es la pubertad, ¿sí?
entre el tiempo 1 y el tiempo 2 algo ocurre. Él acá lo dice así. En el intervalo entre esos dos tiempos, entre el vivenciar esas impresiones, es decir, en el tiempo 1 tenemos, acá fíjense que no dice vivencias o impresiones, dice vivenciar esas impresiones. Va y viene, ¿no? Vivencias o impresiones. O vivenciar impresiones, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? La impresión de algo. Hay un caso, me lo recordaban en la otra comisión, yo no lo tengo tan presente, pero me pareció muy preciso el punto que ubicaban de Ana, creo que es Ana O, que le había dado mucha impresión ver al perrito tomar agua en la infancia, ¿sí? Se lo deben haber dado en alguno de los espacios. Como no es un texto que yo esté dando, ni me acuerdo qué es, pero no importa, me viene bien el ejemplo. Uno podría decir, bueno, ¿cómo uno podría anticipar que cuando un niño ve a un perrito tomar agua, eso va a dejar lo que Freud en este texto va a llamar una huella mnémica? ¿Sí? Vivenciar impresiones o vivencias o impresiones, vuelvo al texto. En el tiempo 2 es donde aparece el símbolo. No llega al tiempo 2, estoy en el tiempo 1. Banca un cachito. Quiero ir bien despacito para que se entienda, ¿sí? Hasta acá estamos en huellas mnémicas de vivencias, impresiones o vivenciar impresiones. Estamos en el intervalo ahora, todavía no llegamos al tiempo 2. En el intervalo dice, en el intervalo entre vivenciar esas impresiones y su reproducción, acá nombra el tiempo 2 como la reproducción. Podríamos decir es el recuerdo, ¿sí? O más bien el reforzarse los impulsos libidinosos que de aquellas parten, el reforzarse los impulsos libidinosos que parten de acá. No solo el aparato sexual somático, sino también el aparato psíquico ha experimentado una sustantiva plasmación. Lo que él ubica acá es la pubertad. Esto es la sustantiva plasmación, el cambio corporal y somático y psíquico, ¿no? Hay un salto entre la infancia y la adolescencia, que es la pubertad, donde él dice, ¿no? Acá lo llama así. El aparato sexual somático, es decir, el corporal, sino también el aparato psíquico experimentaba una sustantiva plasmación y por eso, a la injerencia de esas vivencias sexuales tempranas, sigue ahora una reacción psíquica anormal. En la reproducción de este recuerdo hay una reacción anormal. ¿Qué pasó en el camino? Hubo esta intensificación de lo libidinal. ¿Sí? O sea, Se generan formaciones entonces formaciones psicopatológicas que son los síntomas. Ahora sí, decime. No, eso, que como que al hacerse ver el síntoma, ahí pasa el tiempo 1 para decir de dónde sale esto. Y ahí te vas en el relato, no sé, hay una vivencia traumática. Ahora vamos a ir a Emma, que es el caso que está en los textos estos pre-psicoanalíticos. El texto de Emma es anterior a este, ¿sí? Ustedes en el programa tienen de la página 404, pero está mal. Lo que tienen que leer es desde la 400 a la 404. Lo que me dijeron es que en las fotocopias que les dan están la 400 y la 404. En el campus está todo el texto. Si no lo consiguen, le sacan fotos y se lo comparten. Y si no, lo buscan. Pero tienen que ver las 4 páginas. Si no, no se entiende nada. O sea, si no es la primera página y la última es como... Hay un montón aparte que te ponen solamente una página y te saca el contexto. O sea, arrancás a leer y ya está como la mitad de una oración y te deja la mitad de otra.
Bueno, lo vamos a ir. Me entendieron mal, no puede ser, porque... Es que está mal, no sé qué pasó ahí, pero bueno, la cuestión es que tienen que leerlo todo, en el campus está y si no, les presto para que saquen fotos. Acá vamos entonces a ver este texto que se llama La protonseudus histérica. La protonseudus es en la pie de pero página. parece desde la 400. ¿En dónde? En el campus. En el campus, Sí, en el campus está bien. Tenés la 400 y la 404. Pero el campus está bien, por eso les digo, vayan a buscar el texto. Listo. El campus está bien. La protonseudus histérica. La página 400 explica, la protonseudus es una mentira, una mentira. Es una mentira. Es una premisa mayor falsa en un silogismo que da como consecuencia una conclusión falsa. ¿Cuál es la protonseudus que está trabajando acá Freud? Emma es una paciente que va a verlo Freud y lo que le dice es que tiene una imposibilidad de entrar a una tienda o negocio. Vamos a hacer la traducción a la actualidad. No puede entrar a los negocios sola, sí puede entrar acompañada. Y lo que dice es, le produce un afecto de terror, un ataque de pánico. Dígase hoy en día, entra a un negocio y le da un ataque de pánico. Dice que ese afecto de terror, dice, sobre esto se despiertan unos pensamientos, dice que estos, que la idea era que se ríen de su vestido, ¿no? Dice, Emma está hoy bajo la compulsión de no poder ir sola a una tienda, como fundamento un recuerdo de cuando tenía 12 años, ¿sí? El fundamento, el recuerdo, ¿sí?, por el que ella dice que no puede entrar a las tiendas ahora, es esto. A los 12 años, poco después de la pubertad, se ocupa Freud de dedicar la pubertad antes de los síntomas, fue a una tienda a comprar algo, vio a 2 empleados, uno de los cuales guarda memoria, es decir, se lo acuerda, refieren reírse entre ellos, ¿no? Entra a un negocio y hay 2 vendedores que se ríen entre ellos. Salió corriendo, presa de un ataque de afecto de terror. Sobre esto se despiertan unos pensamientos que estos 2 se reían de su vestido y que uno le había gustado sexualmente. ¿Sí? Ella puede decir esto. Lo que va a ir ubicando Freud es que este recuerdo en sí mismo, lo ubica acá, sí lo ubica como tiempo 1 en el relato. Es lo que primero cuenta Emma. ¿Sí? Entonces el tiempo 1 es el primer recuerdo. ¿Cómo lo pones, no? Escena 1, tiempo 1, yo no me acuerdo. La escena 1 y la escena 2. La escena 1, ¿sí?, la escena 1 está en el tiempo 2, ¿no? En el tiempo 2 pone la escena 1 porque es la que primero cuenta. El recuerdo, digamos. El recuerdo de los 12 años, ¿sí? La escena 1 es el de los 12 años. Donde ella entra a la tienda, ve que los 2 empleados se ríen, sale presa de terror y dice que se le ocurrió que se reían de su vestido y que además uno le había gustado. Es como que se invierte el tiempo y la escena, ¿no? Porque como eso que remite uno al otro hace como un poco este juego de que el tiempo 2 sea la escena 1 y bueno, eso cuando dice lo de que pasó antes. Espera, vamos más despacio para no marearnos. Hasta acá tenemos la escena 1 en Emma. Sí. Nosotros tenemos todo esto por detrás, pero no nos adelantemos tan rápido, pues si no nos mareamos. A Emma le pasa lo que le pasa y va a Freud y le cuenta la escena 1. Yo a mis 12 años entré a un negocio y había 2 que se estaban riendo y yo pensé que se reían de mí, de mi vestido, y además uno me gustó. Escena 1 es esa, a sus 12 años. Freud dice, esto no alcanza para entender el síntoma. Está bien, todo muy lindo, pero no le cierra que sea una explicación suficiente. También podemos pensar que él ya tenía un poco esta idea y que entonces, ¿no?, la hace hablar en busca de algo más. Entonces, dice que era desproporcionado además, ¿no?, que es un detalle interesante también, que era desproporcionada la reacción a la realidad, ¿no?, porque ella ya era una chica mayor que se vestía muy bien, que no tenía por qué tener miedo de que se rían de cómo estaba vestida ni de su vestido.
Lo interesante es que cuando aparece una reacción desproporcionada, lejos de intentar explicarle, no, mira, tu vestido es lindo, vos te vestís bien, no se reían de vos, ¿no? Que es lo que uno tendría a decir, a explicarle a alguien, no, mira, no te dé vergüenza, no se ríen de vos, está lindo tu vestido. Freud, en esa desproporción, va a buscar una causalidad. ¿Sí? Es una posición totalmente distinta a la de reeducar a una supuesta realidad compartida a alguien y decirle, no, sos una exagerada, no da que te pongas mal, nadie, ni se reían de vos. Uno tendería a desestimar. Freud, lejos de desestimar los dichos de la paciente o querer reconducirlos a una realidad compartida, en esa desproporción va a buscar una causalidad a otro lado. Obviamente se encuentra con un segundo recuerdo, ¿no? La exploración ulterior descubre un segundo recuerdo que Emma pone en entredicho haber tenido en el momento de la escena 1. Es decir, dice, yo no me lo acordaba, ¿no? Ahora lo puedo contar, pero en el momento en el que me pasó lo que me pasó, en ningún momento pensé en esa otra escena. Tampoco hay nada que pruebe esto último, si mucho no lo crees, pero bueno. Siendo una niña a los 8 años, fue por 2 veces, no una, 2 veces, a la tienda de un pastelero para comprar golosinas y este caballero le pellizcó los genitales a través del vestido. No obstante la primera experiencia, acudió allí una segunda vez. Luego de la segunda no fue más. Ahora bien, se reprocha haber ido por segunda vez. Como si de ese modo hubiera querido provocar el atentado. Se responsabiliza, podemos decir, ¿no? Ya sabía que te iba a pellizcar. Dice, de hecho, cabe reconducir a esta vivencia con estado, bueno, no importa. Entonces, ahora sí tenemos la escena 1, en el tiempo 1 la escena 2. La escena 2, porque es lo segundo que le cuentan, la de los 8 años. Ahora sí es lo que vos decías, ¿sí? La escena 2 es en el tiempo 1. La escena 1 es en el tiempo 2. Pero esta inversión se hace por el orden en el que ella lo recuerda, digamos, sí. No por el suceso cronológicamente, digamos. Es como cuando uno ve una película que trabajan, ¿no? Ponen un tiempo lógico y no cronológico. Te cuentan el final de la película y después van al principio. La escena 1 es el comienzo de la película, pero temporalmente, ¿no? Está subvertido. El cine se agarró de esto y lo explotó hasta el hartazgo. Ahora a uno ya ni le causa gracia cuando usan ese recurso, ¿sí? Pero pensemos esto. Pero es lo que ella también puede recordar. Recuerda el primer recuerdo más liviano. Por supuesto. O sea, por eso el primer recuerdo es más liviano, claro, le implica mucho menos, ¿sí? Y de alguna manera es el que primero cuenta. Refiere al otro, pero ¿sí? Después puede. Ella dice que no se lo acordaba antes. Sí. ¿Está bien? Tenemos que creerlo, ¿sí? No, porque también es cierto que a partir del tratamiento analítico, cuando alguien empieza a hablar y empieza a recordar, empiezan a aparecer recuerdos. Claro, sí. Cosas que quizás, y después de a poquito lo vamos a ir viendo también, que uno no podría decir, no, me la había olvidado por completo, pero en la que nunca volvió a pensar. Claro, ¿sí? Como si hubiera quedado separada de la posibilidad de alcance. Y a partir de que los recuerdos empiezan, y eso es muy común en el análisis, cuando alguien empieza a hablar, de pronto empiezan a aparecer recuerdos que vos decís, ¿de dónde? Avalancha de recuerdos. Pasa esto, empiezan a activarse, ¿no? Y empiezan a aparecer recuerdos que de alguna manera resignifican, ¿sí? Situaciones que parecían como inentendibles. Bueno, sigo. Bueno, entonces lo que dice Freud, y va explicando en el cuadrito, no lo voy a copiar todo el cuadrito, pero en estas páginas que no tienen, pero están en el campus, van a ver el cuadrito que arma Freud acá, ¿no? Donde va explicando lo que quedó como inconsciente y los desplazamientos. Lo que dice que lo que vino a la conciencia fue el vestido y la risa, ¿sí? Que van hacia acá, que quedaron como símbolo de esa escena olvidada, ¿sí? Que en definitiva eran los dos elementos más nimios,
menos importantes, y también lo sexual, porque dice que el empleado le gustó, ¿sí? Lo sexual también, pero lo que no vino a primer plano de entrada fue el atentado en sí mismo. Lo que vino fue desplazado el vestido y la risa, ¿sí? Profe, ¿ese desplazamiento, ese nexo, se da en el tiempo 2 o se arma en el tiempo 1 o en el medio? Y no, el desplazamiento se arma en el tiempo 2, ¿sí? Cuando ella entra a ese negocio con los dos empleados que se ríen, ¿sí? Y que a ella uno le gusta sexualmente, ahí donde se activó el recuerdo del tiempo 1, apareció la irrupción de este incremento de libido, ¿sí? Que lo que hizo la represión es olvidar lo fundamental del atentado y dejar solo rastros, vestido y risa, ¿sí? Como sustituto, como en el desplazamiento. Entonces ella no recuerda el atentado, pero le vienen, ¿no? Y se le arma esta protonceus, este axioma falso. Como que es más soportable esto, ¿no? El vestido, la risa, que la segunda escena. La idea de que se van a reír de sus vestidos es más soportable que acordarse del atentado. Acá en la página 403 dice: ha sobrevenido aquí una represión con formación de símbolo. No estoy viendo tipo como decimos el cuadro aspecto de representación. Puede ser que sacó el aspecto de lo que había pasado por ser muy grande, de la representación ¿De lo que había pasado? del atentado justamente. Sí. En el tiempo 1 Sí. Sacó ese aspecto, esa energía emocional del atentado y la energía emocional que va dando vueltas, y como que se aprende al vestido, a la representación del vestido. Sí. Entonces cuando usa vestido como que te viene toda la energía de eso que quedó suelto. Sí y no, o sea, está bien lo que estás diciendo, pero hay un pequeño detalle que es importante, porque vos estás aplicando lo que ya estudiaste, digamos, lo que vieron en relación al divorcio, la representación y el afecto. Claro, sí, yo lo hago eso. Eso está bien planteado y está bien la articulación, pero en esa articulación de la representación y el afecto todavía no está la idea de los dos tiempos, ¿sí? Entonces, acá lo que está planteando Freud es que en este tiempo dejó una huella anémica, un germen, pero que todavía no es traumático, ¿sí? La intensidad del afecto, si bien estaba en germen, recién se adquiere acá, ¿sí? Entonces va a decir justamente, y esta es toda la explicación que va a dar de la psiconeurosis, que la psiconeurosis como defensa del aparato irrumpe cuando el recuerdo que aparece acá, cuando aparece esta escena, aparece el recuerdo, produce un efecto mucho mayor de que el que produjo cuando la escena efectivamente ocurrió. ¿Sí? Claro, si entendí bien, es como que ya que... Entonces, espera, una cosa que quiero aclarar con lo que vos me decías, no es que el afecto viene desde el tiempo 1. ¿Sí? En el tiempo 1 quedó un germen de emoción sexual, con una huella, que en el tiempo 2 cobra un valor y una intensidad que no tenían. ¿Sí? Por eso no es que le saca el afecto al tiempo 1, sino que adquiere el tiempo 1, porque no es lo mismo. Es decir, el afecto estaba reprimido y se sumó a una representación distinta. Sino que quedó dando vueltas. No es que quedó dando vueltas, no estaba. Era un germen. El germen después brotó cual primavera, en flor. ¿Sí? Ahí era un germen, acá tenés la primavera a pleno. Por eso es que el tiempo 2 resignifica el tiempo 1, o sea, el aspecto de... El tiempo 2 resignifica, le da al tiempo 1 una intensidad que el tiempo 1 no tenía, ¿no? Por eso es linda la metáfora del germen y la primavera, y el despertar, dice. El despertar de la primavera dice Lacan, hablando de la pubertad. Freud dice el germen y el despertar, y Lacan dice el despertar de la primavera para hablar de la pubertad. Sí. O sea, es muy fácil leer las huellas de Lacan de Freud. Igual De Freud de Lacan. Recordé de lo que había leído que en el tiempo 1 ella también se acuerda que a los 8 años, cuando le sucede el atentado, escucha la risa. Sí.
Entonces sí. es como la conexión es de Está la el risa. vestido y la risotada, Claro, la risotada por del debajo, la pellizca por debajo del vestido, entonces Sí. el nexo es las risas del Sí. vestido. Está. Las risas, el vestido y el germen de Claro, y excitación ahí, sexual. claro, ahí quedó, Sí. y ella lo conecta a través de las ¿Sí? risas. Sí. ¿Se entiende? Sí. Sí, pero igual ya de este caso, no me queda obsoleta lo que es el desplazamiento de afecto. No, No, por puede, supuesto no que toca, no. no puede suceder. No es que es en este caso, esperá. Estamos cada vez más ajustando las definiciones, ¿sí? No es que esto es en este caso, esto es estructural, ¿sí? Hay un punto donde Freud está transmitiendo una cuestión que no es que es particular en el caso de Emma, ¿sí? Siempre dice que va a ocurrir que hay, ¿sí?, una intensificación, ¿no?, una resignificación, algo que cambia entre un tiempo y el otro, ¿sí? Vos estás trayendo del texto puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa, lo que me estás diciendo. La semana que viene vamos a trabajar nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa, que un poco como la continuación de la anterior. Yo te diría, no es que una cosa invalida a la otra, son como modos de ir precisando cuestiones conceptuales. Después vamos a seguir viendo si vemos cómo ir como articulándolas. ¿Está bien? Bueno, entonces, dice, pues bien, página 403. Bueno, vuelvo sobre esto, un poquito más arriba. Ahora bien, en nuestro ejemplo, lo notable es justamente que no ingrese en la conciencia el eslabón que despierta interés, el atentado, sino otro como símbolo, el vestido. ¿Sí? El vestido es el símbolo, sino que inquiere por la causa de este proceso patológico interpolado, se averigua una sola, el desprendimiento sexual del que también es testimonio la conciencia. ¿Sí? Es decir, la intensificación de ese desprendimiento sexual, ¿sí?, es lo que Freud ubica como la causa de por qué del desplazamiento al elemento más diferente. Dice, este se anuda al recuerdo del atentado, pero es notabilísimo que no se anude al atentado cuando fue vivenciado, el desprendimiento sexual, ¿sí? Así que se da el caso de que un recuerdo despierte un afecto que como vivencia no había despertado. Ese es el detalle que vamos a ver qué es lo que decía en el otro texto también. Y eso es lo que ubica como la causalidad de la neuropsicosis, ¿sí?, que es el esfuerzo defensivo del aparato psíquico para desalojar el recuerdo de una vivencia que como recuerdo tiene más peso, más impacto, ¿no?, un afecto más intenso que lo que había ocurrido con la vivencia en sí. Dice, pues bien, este caso típico para la represión de la histeria, donde se descubre que es reprimido un recuerdo que solo con efecto retardado ha devenido trauma. Solo con efecto retardado ha devenido trauma. Es decir, que acá todavía no es trauma. Solo es traumático a partir de que se despierta el recuerdo en un tiempo 2, donde el desprendimiento sexual es otro. ¿Sí? El desprendimiento sexual acá es solo un germen. El desprendimiento sexual que despierta el recuerdo es la primavera entera. ¿Está bien? Esto sería entonces la causalidad de las neuropsicosis. Exactamente. Él ubica ahí con la precisión de lo patológico, ¿sí?, que el recuerdo despierte una intensidad, un desprendimiento sexual mucho mayor que la vivencia. En la 404, que es la que sí tenían, lo vuelve a decir. Bueno, dice que todo adolescente tiene esta predisposición.
Y dice que, lo dice así acá, que solo en la adolescencia esas vivencias tienen otra relevancia a partir, dice, solo se puede comprender con la emergencia de sensaciones sexuales propias, ¿no? Es decir, que hay algo de esta vivencia que solo se puede comprender, que se resignifica y que cobra una intensidad y produce un desprendimiento de sexualidad distinto a partir de las, ¿no? Lo que nombra acá como la emergencia de sensaciones sexuales propias. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Es solo a partir del vivenciar propio que eso que ocurrió es un ahora entendí. ¿No? O sea, el chico que a ella le gusta en la tienda le despierta sexualmente, despierta como que le gusta sexualmente y recién ahí que pudo experimentar esa vivencia sexual propia, se acuerda. La vivencia, no es que se acuerda, la vivencia de ese tiempo uno produce otro efecto. Claro. ¿Está bien? Como que ya no es Como que tomado aparece. por la misma forma. Florece. Como que ya no es tomado ese suceso de la misma forma. Porque Produce otro impacto, pasa a ser traumático. eso porque la pubertad da como es todo lo que estamos hablando, ¿no? La pubertad da esa experiencia de la sexualidad propia. Y te remite al cuerpo. Claro, Te remite al Ya cuerpo. va a bajar. cuando lo vivís de manera propia es como que dices, esto que pasó, entonces no era tan inocente como yo creí. O sea, tenía otro No. Es que ni significado, siquiera otra- es tan No, inocente. claro. Claro, no lo tomás en cuenta, pero cuando lo vivís, Despierta como el que germen. decís, Despierta el germen. Claro. Hace florecer el germen. claro. Sí. Es solo a partir de la experiencia en la sexualidad propia que ese recuerdo pasa a ser traumático. ¿Sí? Porque produce un desprendimiento de sexualidad mucho más intenso que lo que produjo en el momento de la vivencia. Por eso es que A partir de los propios. por eso es que ante un mismo hecho puede ser que a otra persona no le suceda nada. No es el hecho en sí, ¿sí? No es la vivencia en sí, sino cómo eso cobra un valor distinto a partir de la experiencia de la sexualidad propia. Que eso para mí transmite una cuestión muy importante que después vamos a ver cómo la reencontramos en Freud en distintos momentos. Falta un montón para que lleguemos ahí, ni siquiera es que lo vamos a ver tanto en prácticos, pero cuando veamos tres ensayos de una teoría sexual infantil, y Freud empieza a hablar de la evolución de la libido, las etapas de la libido, lo que Freud va explicando es cómo en cada movimiento de la libido, donde puede pasarse del oral a distintos, ¿no? Él lo va a nombrar como momentos de organización libidinal, de alguna manera el mundo se reconfigura. Se reconfigura a partir, como podríamos decir, un nuevo axioma, ¿no? Un nuevo ordenamiento, ¿sí? Entonces, ¿no? Todas las vivencias vuelven como a adquirir, vuelven como a, ¿no? A pasarse por un nuevo filtro, digámosle así, usando las metáforas más modernas, como si en cada momento un nuevo filtro ¡puc! ilumina cosas distintas. Bueno, volvemos al texto. Una pregunta, Sí. hay algo que a mí me quedó. Vale. La escena 1, en este caso, en este ejemplo, es a los 12 años, Sí, que ese es el primer recuerdo que tiene. sí. Ahora, ¿la escena 1 puede ser en la actualidad de una persona? Sí. Sí. De hecho, vos fíjate que ahora volvemos a lo que decíamos antes. ¿Te acordás que decíamos las neurosis actuales pueden ser la causalidad auxiliar de la neuropsicosis? Responde a eso. Puede ser que ocurra lo único que dice Freud es que es pasada la pubertad. Pasada la pubertad puede ser pasada la pubertad, cuando sea. Sí, puede ser en la vida adulta. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Yo anoté algo que no entendí, perdón, tampoco quiero avasallar con todas mis preguntas. Vos preguntás. Venimos que- bien, así que... ok. No, me dice que lo perturbador en un trauma es el desprendimiento de afecto. Entiendo que es esto que estamos hablando, pero igual no la conecto, la verdad.
esto, lo del desprendimiento de afecto como tal, ¿es lo que estamos hablando del tiempo 1? El desprendimiento de afecto es lo que estamos diciendo que es el germen que después desprende el afecto de la sexualidad. Yo lo estoy nombrando como sexualidad y no afecto, pero es lo mismo. Okay. La sexualidad es lo que irrumpe. ¿Sí? Esa experiencia sexual propia, ¿sí? Que permite, lo que te está diciendo es lo mismo que estamos diciendo, pero dicho de otra manera. Deviene trauma a partir del desprendimiento de afecto, ¿sí? Que se produce en el tiempo, cuando el recuerdo aparece en el tiempo 2. Okay. ¿Sí? Recién en el tiempo 2 ese recuerdo desprende un afecto tan intenso que deviene traumático. ¿Sí? ¿Ese germen entonces es la huella anémica? Bueno, están las dos cosas ahí. ¿Sí? La huella anémica es más bien la representación. Vamos a ver, ¿no? Está más de ese lado. El germen, sí, el germen y la huella son como las dos caras de una moneda, si querés. Por lo menos como lo leo yo, ¿sí? Porque dice germen de emoción sexual está más del lado del afecto, huella anémica está más del lado de la representación, ¿sí? La huella anémica queda con un germen de emoción sexual. Entonces va a ser exclusivo el tiempo 1 la huella anémica, o sea, no podemos conseguir una huella anémica. No, bueno, la huella anémica son las marcas ligadas, sí. Ya vamos a ir viéndolo despacito, ¿sí? No hay una huella anémica, hay huellas anémicas, ¿sí? Bueno, les decía que volvemos. ¿Cómo venimos con el tiempo? Al 2:73, ¿no? 5 minutos, entonces muy rápido. Estoy en la 2:73. Supuestos de la comprensión y el modelo del trabajo del aparato psíquico. Todo esto es el trabajo psíquico, ¿sí? Que implica un trabajo. ¿Sí? El efecto retardado, el tomar el Dice, como los fenómenos de la psiconeurosis se generan por el efecto retardado de unas huellas psíquicas inconscientes. Acá agrega, ¿no?, un pequeño detalle más que no es menor, que es que las huellas anémicas son inconscientes. ¿Sí? ¿Que son inconscientes o que están en Son inconscientes. ¿Lo mismo? Bueno, mira, dice huellas anémicas, no, huellas psíquicas inconscientes. No dice ni que son ni que están. Tapa capita. Dice huellas psíquicas inconscientes, a las 12. Ni son ni están. Huellas psíquicas inconscientes. Solo serían asequibles para una psicoterapia en el caso de transitar otros caminos que no sean los de la sugestión, con o sin hipnosis, únicos hasta ahora recorridos. Este detalle es fundamental, ¿sí? Que es lo que yo les decía, tenemos la morfología, la etiología y la praxis. Pensado todo esto, el único camino, ¿no?, que dice Freud para poder arribar a esto no es la hipnosis, ¿sí?, la sugestión, dice, con y sin hipnosis, porque la sugestión, ¿qué pasaba? Es el médico el que sabe sobre el paciente. El saber está del lado del médico, ¿sí? No hay médico que pudiera haber adivinado que Emma a los 8 años entró lo del pastelero, le pellizcó los genitales a través del vestido y que después, o sea, todo ese saber inconsciente solo lo tenía Emma, ¿sí? Entonces, toda la etiología, ¿no?, que le explica a Freud la causalidad de los síntomas le permite un tratamiento. De hecho, sigue así. Basándome en el método catáctico indicado por Breuer, he llegado a desarrollar casi por completo en los últimos años un procedimiento terapéutico que llamaré psicoanalítico. Y me gusta Jaraíce, que queda lindo, ¿no? Porque está hablando de un porvenir del psicoanálisis, y acá estamos. Él lo dijo en 1898, y estamos en el 2025, hablando del método psicoanalítico. ¿Sí? Sí. Una pregunta. Vale. En la neuropsicosis avanzaba el mecanismo de defensa. ¿Cuál sería en este caso la defensa que El mecanismo de la defensa es todo esto. En principio, la represión. ¿Sí? La represión del recuerdo,
atentado sexual, ¿sí? Y la sustitución por un símbolo. Eso ya implica todo el trabajo del aparato psíquico. Por eso yo le decía, no es que uno se cansa por trabajar mucho, uno se cansa por todo el esfuerzo que implica para el aparato psíquico todo este trabajo inconsciente. ¿Se acuerdan? Cuando le decía, no es estrés, no es un homenaje. Es que cuando hay algo de la causalidad sexual infantil y traumática que ¿no? hay que reprimir, sofocar y demás, el aparato psíquico trabaja constantemente para sostener esto. Eso es lo que cansa. Eso es lo que agota. Estar todo el tiempo luchando con los pensamientos que a uno le irrumpen, lo invaden. Y me dice, bueno, basta con esto que yo sé que es una pavada, pues estoy de vuelta pensando en la misma pavada. ¿No? Digo, que aturden, que no dejan concentrar, que... ¿Está bien? Bueno, 6 en punto la semana que viene, nuevas puntualizaciones sobre la neuropsicosis de defensa y manuscrito K son los textos que vamos a trabajar.